Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos con un nuevo programa de La Rueda y tenemos hoy como invitada a Alejandra Ciriza, que vive en la provincia de Mendoza, que es una provincia de la República Argentina. Como este programa se emite por internet y alcanza a otros países, por ejemplo, llega a España, tiene difusión en España, está ubicada en el centro oeste de nuestro país. Alejandra es militante por los derechos humanos, feminista, trabaja como docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, nos gustaría hacerte una serie de preguntas, fundamentalmente, en principio, ¿no? Como para empezar, ¿qué sucede con el tema de la minería en Mendoza y qué pasa con el agua en la provincia? ¿Mm? La historia del agua en Mendoza es una historia larga, una historia que Mendoza es una zona desértica con muy escasas precipitaciones, que ha tenido el agua, ha sido el centro de los conflictos porque el agua es la fuente de la vida, digamos. Donde no hay agua, nada crece. Y en nuestra provincia el agua es escasa. Yo entiendo que quienes viven en la pampa húmeda no tienen la conciencia que tenemos quienes vivimos en estas zonas secas acerca de la importancia vital del agua. Entonces, cuando en el siglo XIX se producen las transformaciones vinculadas a la construcción de la República Argentina tal como la conocemos hoy, es decir, la República Oligárquica, que implicó la derrota de los sectores populares, la economía de una zona de Mendoza que se llama hoy el Secano, que es la zona de la Valle, una zona limítrofe entre San Juan, San Luis y Mendoza. Esa zona estaba ocupada, sigue estando ocupada, pero estaba ocupada por una etnia, los huarpes, que eran conocidos como los laguneros. La zona se llama Guanacache y laguneros, es decir, había lagunas y estas personas practicaban una economía de subsistencia con muy variada, entre otras cosas producían trigo, ¿no? Producían trigo y pasturas para animales. La cuestión es que cuando llega el ferrocarril a Mendoza se hace una ley de aguas, se represa el agua es derivada hacia lo que se considera una economía más eficiente, economía capitalista, ¿no es cierto?, de monocultivo, que es el cultivo de la vid, que es por lo que nos conocen, ¿no es cierto?, nos conocen a todos, a los mendocinos, las mendocinas nos conocen por el vino. Pero el vino es algo que llegó con la inmigración y que llegó con el desplazamiento de la población huarpe, con la derrota de los huarpes y con la conversión de la zona donde habitaban los huarpes en un secano o un desierto. Nosotros le llamamos secano porque en realidad esa sequía es producto de el accionar humano intencional, ¿no? Entonces, el agua fue y será objeto de conflicto en Mendoza. ¿Qué uso se le da al agua? Es algo muy importante para nosotros y nosotras. Hace varios años ya, en 2007, se
se presentaron varios proyectos mineros en la provincia, entre ellos un proyecto, el proyecto San Jorge, que fue objeto de múltiples conflictos. Por la lucha social, nosotros tenemos una ley, la 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería. Esa batalla fue una batalla ganada por la movilización popular, pero claro, digamos, los proyectos mineros han seguido insistiendo porque, entre otras cosas, digamos, esta fase del capitalismo, para decirlo rápidamente, es cierto, que viene acompañada de un avance predatorio sobre los territorios. Hay un ejemplo muy claro y muy cercano para nosotros, que es el ejemplo de Antofagasta de la Sierra, ¿verdad? Y de explotación de. En el caso mendocino es cobre, oro, plata y metales raros en el sur, ¿no? Ya hemos tenido varios conflictos por el tema del fracking, es decir, las nuevas formas de energía y las formas de extraer. La minería actual no es minería como la minería tradicional. Implica grandes inversiones, transnacionalización y destrucción del territorio. Entonces, hay en este momento una reactivación de las propuestas de las grandes corporaciones transnacionales en relación a la instalación de proyectos mineros en la provincia. Hay un departamento al sur de la provincia que es Malargüe, donde se han presentado 70 proyectos que han sido aprobados manipulando las asambleas, y el proyecto San Jorge, que es un viejo proyecto que ha sido rechazado socialmente en múltiples oportunidades. En nuestro país ha firmado el convenio de Escazú, por el cual es obligatoria la consulta popular. Esa consulta popular ha sido burlada, digamos, por el actual gobernador de Mendoza, que es un señor que se llama Alfredo Cornejo, que es un tirano, que tiene la suma del poder público. Cuando hablamos de la suma del poder público, a veces no sabemos de qué se habla, pero bueno, esta idea de la república con división de poderes y con autonomía de cada uno de los poderes hace rato que en Mendoza no es verdad. Y bueno, entonces este señor tiene acuerdo con la minera San Jorge. Si este proyecto se inicia, Fallata va a ser zona de sacrificio. Eso significa no va a haber agua ni para consumo humano, porque el agua va a estar contaminada, así de simple, porque no hay, digamos, no hay controles técnicos adecuados para el proyecto. Es más, el proyecto tiene menos requisitos técnicos para su implementación que el que fue rechazado con anterioridad en 2011, no recuerdo exactamente la fecha. Así estamos. Ujú. Bueno, gracias Alejandra por el panorama que nos presentás de la provincia de Mendoza. A mí me gustaría, si querés indagar un poquito, pues yo te he escuchado en un audio, eh, sobre cómo analizás la crisis capitalista actual, el tema del feminismo, dado que, bueno, te identificás como feminista. ¿Por qué asimilás la violencia contra el territorio a la violencia contra las mujeres? A ver si nos querés por ahí ampliar un poquito el panorama con estas cosas tan interesantes que yo te he escuchado decir, pero la audiencia tal vez no. Eh, yo lo que creo es que en este momento, digamos, de la misma manera que hubo un, un consenso neoliberal que produjo reformas, la retracción de las funciones sociales del Estado en los años 90, lo que hay en este momento es un consenso de commodities. Es decir, en esta fase del capitalismo, yo no soy en absoluto original pensándolo, digamos, pienso
muy inspirada en Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo escribe un texto hace mucho tiempo, La acumulación de capital, donde Rosa plantea que el capitalismo no puede sobrevivir sin destruir las relaciones sociales previamente existentes. Que el avance del capitalismo está ligado a la destrucción de las relaciones sociales comunitarias, está ligado a la destrucción de la naturaleza. Ella lo explica en varios de sus escritos. Hay un escrito muy interesante sobre la Martínica. Entonces yo pienso mucho en que Rosa fue capaz en 1914 de darse cuenta que la crisis capitalista en ese momento en Europa iba a desencadenar una guerra con una destrucción de la clase obrera muy terrible. Y sucede que el capitalismo está profundamente articulado a una redefinición del patriarcado. El patriarcado, cuando hay crisis, el patriarcado intensifica su violencia y su ferocidad. En esta fase el capitalismo es estructuralmente feminicida. O sea, no hay nada de casual en los feminicidios, sino una intensificación de la violencia contra las mujeres que hace a esta articulación entre capitalismo y patriarcado, porque en los momentos de crisis el capitalismo se comporta como en el momento de la acumulación originaria. Bien, chorrea sangre y lodo, y chorrea la sangre y el lodo de las personas más vulnerabilizadas, que en general son las mujeres, las personas feminizadas, las ancianas y las niñas. Digamos, hay una articulación muy profunda en este sentido y todas sabemos, las feministas sabemos perfectamente, que la masculinización de los territorios viene acompañada de la trata de personas con fines de prostitución. Entonces, yo creo que la instalación de mineras, de la misma manera que la instalación de petroleras, va acompañada de el aumento de la trata de personas, el aumento de la violencia contra las mujeres, y como la instalación en esos territorios no se hace sin violencia, el aumento de la presencia de armas y de personas armadas. Todas estas mineras tienen personal de seguridad entrenado no precisamente para dialogar, y viene acompañado también, digamos, por lo menos en esta fase del capitalismo, una retirada. Esto lo dice Gramsci, tampoco lo digo yo, digamos, soy un absoluto original. Gramsci señala que las crisis capitalistas suelen ir acompañadas de la emergencia del fascismo, que es lo que está pasando en este momento, digamos, el debilitamiento de la institucionalidad, una brutal reacción y la conversión del Estado en el instrumento directo de la violencia de la clase dominante. Entonces, me parece que no hay mucho para dudar, ¿no?, respecto de lo que va a pasar con Mendoza si la minera que no tiene licencia social se instala en Uspallata. De hecho, ya estamos viviendo situaciones de extrema violencia porque Cornejo no es muy distinto de Milei, que hay una avanzada de los narcos en los barrios, el Estado se retira y los narcos que procuran en los sectores populares lo que el Estado no da, ¿no? Las mujeres terminan cocinando droga en sus cocinas y todos y todas sabemos la destrucción de los lazos sociales que implica la llegada de los narcos a cualquier zona periférica. Entonces, bueno, de hecho tenemos lo que ha sucedido desgraciadamente y lamentablemente en Río. Entonces me parece que hace rato que esto se anuncia, hace rato que el capitalismo en esta fase es solo compatible con el genocidio. No podemos leer esto solo como un problema local, no es un problema local, es un problema de alcance internacional. Está muy vinculado a lo que está sucediendo en Gaza, que los ojos de todo el mundo. Y bueno, lo hemos visto en Rosario, lo estamos viendo en Mendoza, lo vamos a ver avanzar allí donde el narco llega. Y el narco llega donde el Estado se retira.
y el Estado, digamos, donde la función social del Estado se retira, porque el Estado sigue presente a través de un aparato represivo cada vez más feroz. Esa es Ujú. mi opinión. Gracias por este panorama tan global. Obvio que yo acuerdo en el sentido de este entrelazamiento entre el patriarcado y el capitalismo, porque hace 4.000, 6.000 años atrás la estratificación social y el Estado surgieron de la mano, entrelazados. Y bueno, hoy día vuelve otra vez a entrelazarse cada vez más. Alejandra, antes de que los compañeros te pregunten, opinen y demás, eh, yo, digamos, ¿qué reclama el feminismo hoy? Y qué salida le ves a esta situación? ¿Y qué posición tenemos que tomar las mujeres como colectivo organizado, que tantas cosas conseguimos en la Argentina en los años anteriores, ¿no? Por empezar, el derecho al aborto. Mira, yo creo que el feminismo no es el feminismo, sino los feminismos, ¿no? Mm. Las compañeras, muchas compañeras mapuches, muchas compañeras michí, muchas compañeras collas, muchas compañeras quechuas, no se reconocen en el feminismo urbano y occidental. Y creo que tienen razón de no reconocerse porque ellas no reconocen que el objetivo de los feminismos sea la conquista de derechos individuales, porque la idea de individuo para para esas culturas no es una idea aceptable. Yo coincido con los feminismos comunitarios respecto de que los seres humanos no podemos vivir sino en comunidad. El individuo es una ficción nacida con la ilustración, nacida con el capitalismo que individualiza a las personas. Además de eso, las mujeres nunca fuimos individuos. A ver, ahí hay una discusión filosófica muy importante. Creo que en este momento lo que hay como muy central para las feministas sectores populares, es la lucha por la subsistencia, el reconocimiento de la importancia del trabajo de reproducción de la vida, del trabajo de cuidado de otros seres humanos, de cuidado de la vulnerabilidad de sí misma y de otras. En este momento creo que las formas de los feminismos campesinos, populares, barriales, que fueron de hecho las que aguantaron la parada durante la pandemia, las mujeres de sectores populares. Creo que hubo un momento en la Argentina muy potente de avanzada de los feminismos urbanos, que esa avanzada de los feminismos urbanos nos permitió construir alianzas muy amplias. El logro del derecho al aborto fue producto de una alianza y un abanico amplísimo de posiciones ideológicas y políticas. De hecho, en 2018, con la presentación del proyecto por el derecho al aborto, nuestra portavoz fue Silvia Losperato. Y si hay algo que yo no tengo, es ninguna clase de afinidad con Silvia Losperato. En ese momento ella fue la portavoz de un proyecto que era un proyecto colectivo, que es la lucha por el derecho al aborto. Entonces, ¿qué creo en este momento? Creo en este momento que hay que construir alianzas, indudablemente, solas no vamos a ir a ningún lado, pero creo que no podemos olvidarnos de que las desigualdades de clase entre las mujeres y las feministas son un asunto muy importante. O sea, la vicegobernadora de esta provincia, que es una señora que se llama Eve Casado, que es mansa fascista, perdón. Yo con esa clase de gente no me puedo identificar. El feminismo es un feminismo ligado a los intereses y a las causas y a las luchas de las mujeres de sectores populares, de las disidencias sexuales de sectores populares. De hecho, se cuentan entre las mayores afectadas por la desocupación, por la violencia policial y por la violencia machista. Entonces, ¿qué creo? Creo que tenemos mucho para pensar, mucho para
articular, mucho para organizar eso, pero que esas alianzas tienen que ser cuidadosas también de las contradicciones de clase. Ujú. Bueno, gracias. Igual han sido muy importantes y conseguidas con grandes luchas estos derechos individuales, el derecho al voto, a la posibilidad de estudiar, al aborto, bueno, y tantos otros, a cuestionar las tareas de cuidado, el reparto de las tareas domésticas. Bueno, a ver, no sé si los compañeros y compañeras quieren hacer preguntas a Alejandra, eh, o comentar algo sobre lo que ella ha estado hablando, tan importante, tan global el panorama. Sí, podría intervenir. Sí, Clelia, ¿cómo no? Bien, bien. Buenos días, Cecilia. Este, un gusto tenerte en el programa de hoy. Cuando estamos hablando de colectivos, entendemos muy bien lo que pasa, pero digamos, siempre me planteo esto. El problema de cada una de nosotras es a puertas cerradas, es dentro de la casa. Debería haber un cambio, digamos, de mentalidad, no solamente en nosotras, las mujeres, sino en la parte masculina de la sociedad, en los varones, porque el manejo de una casa, y eso lo sabemos todas las que hemos tenido, es una cosa que lleva mucho tiempo. No tenemos nada colectivizado. Podrían colectivizarse ciertas tareas, podría haber empresas o como se llamen, o servicios estatales que hagan ciertas tareas, pero todos sabemos lo que es el cuidado de los chicos, la atención de idas y vueltas a escuelas, tareas extraescolares, médicos, lo que es las tareas especiales en una casa, que no es el hacer la comida todos los días, que implica compras y bueno, no voy a extenderme porque todas sabemos la cantidad de cosas que implica la atención de una casa con poco servicio doméstico o ninguno, que también son mujeres, las señoras que ayudan en las casas, que además tienen sus propias casas. Esto no es resuelto. Mi idea es que mientras la organización familiar sea como está en este momento, no tiene mucha solución el asunto, porque inevitablemente viviendo cada pareja con sus hijos en un hogar, se contraponen o exige un esfuerzo tremendo las obligaciones o participaciones colectivas y sociales que tenemos las mujeres. No sé si me he explicado, Cecilia, y Eh, muchísimas gracias desde ya, si me podés ayudar. Ella. Yo creo que los debates entre las feministas respecto de la solución para el trabajo de reproducción de la vida, que incluye tanto las tareas domésticas como los trabajos de cuidado de diferentes generaciones, porque también me parece que solemos pensar en el cuidado solo como cuidado de niños y niñas. Y el cuidado, digamos, por lo menos en este momento de la humanidad, incluye a personas que, que no pueden valerse por sí mismas, personas discapacitadas y personas mayores, ¿no? Entonces, me parece que el problema es que el capitalismo es incompatible con el cuidado de la vida.
no deja tiempo para la vida. Cada vez trabajamos más horas. Yo he trabajado toda mi vida, una enorme cantidad de horas. Cada vez trabajo más, cada vez tengo menos tiempo. Y el problema es que alguien tiene que cocinar, alguien tiene que limpiar, alguien tiene que regar las plantas y alguien, afortunadamente en este momento no tengo ninguna persona a cargo, eh, alguien tiene que cuidar a otras. Por eso creo que las mujeres no somos individuos, que en realidad los seres humanos no somos individuos. Creo que los individuos son, en sentido estricto, un producto de un proceso histórico que implicó, digamos, la liberación de los lazos comunitarios, como eso lo dice Marx. Entonces creo que hay una contradicción que Liliana señaló muy bien, digamos, entre el asunto de los derechos individuales que se presentan como liberadores y la estructura de la sociedad, que es una estructura basada en la individualización extrema para la explotación del otro, digamos, para la conversión de la fuerza de trabajo en mercancía. Entonces, a mí me parece que feminismo y socialismo son altamente compatibles, que hubo experiencias históricas de avance de formas de comunalización de la vida y de colectivización de los trabajos de reproducción de la vida. Creo que esos avances revolucionarios fueron derrotados con todo éxito, digamos, y creo que en relación a los derechos conquistados, efectivamente ha sido importantísimo el derecho al voto, ha sido importantísimo el derecho al acceso a la educación, es importantísimo el derecho al aborto, pero sucede que quienes acceden a esos derechos lo hacen en razón de sus privilegios de clase. Entonces, me parece que el hecho de ser mujeres no nos iguala, sino que establece entre nosotras diferencias y desigualdades que tienen que ver con la racialización, que tienen que ver con la clase. Y muchas de las que hacen el trabajo de reproducción de la vida por nosotras a cambio de salarios miserables son mujeres racializadas y mujeres pobres. Entonces creo realmente que yo coincido, de hecho formé parte de la campaña nacional por el derecho al aborto y las batallas que había que dar en una sociedad muy conservadora como es la sociedad mendocina. Soy escandalosamente feminista, pero eso, digamos, la dificultad para acceder a las prácticas abortivas cuando las personas no tienen ciertos saberes que tienen que ver con la clase, desgraciadamente, es muy difícil eso. Entonces me parece que yo voy a seguir luchando por, como haría Rosa Luxemburgo, ¿cierto? Por las pequeñas reformas que podamos arañar, pero no puedo dejar de pensar que sin socialismo el feminismo tengo. Gracias, Alejandra. ¿Algún otro comentario o pregunta? Claudio, el Bueno, micrófono. Ahí. bueno, digo que sí. Bueno, me parece muy bueno, Alejandra, lo que contás. Yo también, pienso que voy a hacer una comparación. Nosotros estamos, yo por lo menos, en la posición política estoy contra el Estado capitalista, por la destrucción del Estado capitalista. Pero si un Estado imperialista ataca a un Estado capitalista de un país que es una semicolonia, yo voy a defender al Estado capitalista semicolonial frente al imperialismo y por la derrota del imperialismo, que es el que domina el mundo. En la sociedad tenemos una institución que es opresiva, que es el hogar, la familia, lo que se llama la familia, una institución opresiva. Yo estoy por la defensa de la familia
cuando se ataca a la familia de los trabajadores, reduciendo sus ingresos, sometiéndolo ideológicamente, destruyendo las condiciones físicas, ambientales, familia. Pero como institución, yo creo que tenemos que tener una nueva sociedad donde la familia, como institución opresiva y separadora en la sociedad humana, sea aniquilada, como dice Marx en el cuarta tesis de Feuerbach. Hay que aniquilar a la familia. No dice dejarla de lado, sino aniquilarla. Pero eso en una sociedad donde aniquilemos todas las instituciones del capitalismo. Por otro lado, el ensayo, primero soy un admirador de Rosa Luxemburgo. La defiendo como una de las más grandes revolucionarias en la historia y la más grande mujer en toda la historia humana. Perdón, ¿no, Alejandra? Ese es mi concepto. Y también yo les he mandado una foto de un libro, recién, para que lo pongan en pantalla si se puede, que se llama La mujer, el Estado y la Revolución, que fueron los ensayos hasta que la contrarrevolución estalinista destruyó esos intentos en la Rusia. Yo lo mandé por chat, la imagen. Bueno, recomiendo ese libro porque fue el intento más importante que hubo en la humanidad de la defensa de los derechos de las mujeres y de los niños en un estado revolucionario que después fue aplastado por el estalinismo. Y uno de los objetivos del estalinismo es la recuperación de los valores de la familia, justamente como uno de los métodos que usó para destruir los avances que hubo en la Rusia de la revolución. Bueno, ese es el comentario que quería hacer. Y muy bien, Alejandra. Bueno, gracias, Claudio. Walter, ¿querías hablar? No, 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 yo en mi caso no tengo preguntas. Ujú. Marta, A bueno, ver. yo sí le tengo otra pregunta para ¿nos podés contar, Alejandra, qué es la ecología política latinoamericana? Sí. Bueno, el debate alrededor de la apropiación de la naturaleza empezó como un debate, digamos, alrededor de la idea de que era posible compatibilizar una vida armoniosa con la naturaleza con el capitalismo, ¿no? Es decir, la idea de prosumidores, es decir, la idea de personas que pudieran producir lo que consumían de manera en pequeñas comunidades o a través de algunas reformas tecnológicas, fue una idea que se fue expandiendo, ¿no? Eh, Bastante y logrando aceptación social a partir de los años 60, digamos. La raíz de muchos de estos planteos es la raíz sesentista, que coincide, digamos, con todas las rebeliones juveniles, rebeliones en defensa de la paz. En ese momento Estados Unidos conoció el movimiento más fuerte en defensa de la paz, movimientos antirracistas, movimientos feministas. O sea, pero el ecologismo, en nuestra América, el ecologismo está asociado a, al imperialismo y al extractivismo, ¿no? Eh, el avance imperialista sobre los bienes comunes, la pretensión de convertir en propiedad privada el agua, por ejemplo, ¿no es cierto?, ha encontrado
teóricos que han pensado qué articulación existe entre esta forma extrema de explotación de la naturaleza y el capitalismo, ¿no? Eh, en esta fase que es imperialista y que evidentemente convierte a algunos países eh, en zonas de sacrificio en beneficio de la acumulación de capital. Entonces, la ecología política no solamente piensa la conservación de la naturaleza, la relación entre seres humanos y naturaleza, sino que piensa la relación entre seres humanos y naturaleza con la organización del capitalismo, con esta fase del capitalismo, con las crisis capitalistas y sus efectos sobre la naturaleza. De hecho, eso es lo que nos está pasando en este momento. No es casual que hay una serie de teóricos que hablan de capitaloceno, entre ellos Elmar Alfaten, por ejemplo, ¿no? Y en el caso latinoamericano, eh, se me ha borrado su nombre, pero hay muchísima gente que en este momento está trabajando sobre esa problemática. De hecho, hay acá en Mendoza investigadores como Marcelo Giró, como Ariano Salomón, como Gian Ferrari, como eh, que ha trabajado todos los temas. En Brasil hay un desarrollo muy importante de la ecología política latinoamericana, y no es casual que sea latinoamericana, porque, digamos, el continente objeto de depredación es nuestro continente. Hay un autor africano que se llama Achille Mbembe, que también muestra cómo África es objeto de predación capitalista, ¿no? Como esa idea de considerar que Europa es la civilización y el resto somos naturaleza disponible para ser explotada, es un problema que tiene que ver con esta articulación entre capitalismo, imperialismo, colonialismo, racismo y patriarcado. Ujú. Ale, Eh, me gustaría leer algo. Ahí está, así te escuchamos mejor. Con respecto a Mecorot, nosotros tratamos en otros programas la injerencia de Mecorot, la empresa de agua del Estado de Israel, en 12 provincias argentinas. Y bueno, acá quisiera extender un poquito más este tema porque viene en relación con lo que venís hablando, esta injerencia de Mecorot ya desde el año 2022 con Guado de Pedro, que entró en 5 provincias y que ahora se ha extendido a 12 provincias. Dice así, ¿quién es Mecorot? Es la empresa nacional de agua de Israel, administra la red hídrica del país desde acuíferos hasta plantas desalinizadoras. Se presenta como ejemplo de eficiencia, pero también de control. La llegada de Mecorot a Argentina. Desde 2023 asesora a provincias argentinas para diseñar planes maestros de gestión del agua, pero los convenios se firmaron sin debate público ni información clara. Hay una organización civil, social, que se llama Fuera Mecorot, que hizo todo un trabajo para investigar cuáles eran esos contratos con las provincias que se hicieron en secreto, ¿no? Y lo que pudieron averiguar. Participan provincias como Mendoza, Río Negro, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, Formosa, entre otras. En Mendoza, Mecorot fue elegida para asesorar en el Plan Maestro Hídrico por el gobierno provincial. 12 provincias argentinas firmaron convenios con la empresa estatal israelí Mecorot a través del Consejo Federal de Inversiones, es CFI. Los acuerdos se realizaron sin licitación pública ni consulta ciudadana, mediante contratación directa. En lugar de convocar a universidades, científicos y profesionales locales que conocen las problemáticas hídricas del territorio, se optó por externalizar el conocimiento y la gestión del agua. Circularon versiones sobre la posible compra de AISA por parte de Mecorot, aunque la empresa lo negó oficialmente.
En varias provincias como Jujuy, comunidades fueron excluidas de los espacios de discusión sobre los convenios firmados. Comunidades originarias, ¿no? Nos referimos, que hay más de 300 en la provincia de Jujuy. Organizaciones sociales y ambientales denuncian falta de información, transparencia y participación ciudadana en los acuerdos. Mecorot ha sido denunciada ante las Naciones Unidas por prácticas en los territorios palestinos. Limitar el acceso al agua en comunidades palestinas para favorecer asentamientos israelíes. En su rol local, opositores, ONG, campañas sociales, advierten que trasladar ese modelo a Argentina implicaría mercantilización y control hídrico centralizado. A través de Mecorot, Israel controla todos los afluentes de agua, militarizando la zona y destinando el 85% de los recursos hídricos a su propio abastecimiento, sometiendo a los palestinos a la sequía, al agua contaminada y cobrando el poco suministro que distribuyen en la zona a precios exorbitantes. En Argentina se plantea el debate: ¿el agua es un derecho o un negocio estratégico? Las provincias donde opera Mecorot tienen distintas realidades hídricas y demandas locales. ¿Quién controla el agua? ¿Quién decide prioridades de uso? Analistas vinculan la llegada de Mecorot al alineamiento político de Milei con Israel y Estados Unidos. El agua entra en la agenda de los nuevos intereses estratégicos regionales. Bueno, acá está todo puesto sobre la mesa. ¿Cómo viven esta situación? Bueno, ya has explicado al inicio que Mendoza tiene poca agua. eh, ¿Cómo están viviendo esta situación? ¿Está fuera Mecorot en la provincia de Mendoza? ¿Hay acciones conjuntas en distintas provincias? Ya ideas populares por el agua, que sostienen la idea de que el agua es bien común. Nosotros estamos claramente cuando entre gallos y medianoche se firmó ese acuerdo con el Corot, que fue promovido por Guado de Pedro, con todo el dolor del alma que tengo que decir. Ese acuerdo con el Corot, eh, digamos, implica efectivamente eso que has dicho, Lidia. Digamos, la conversión del agua en mercancía, los precios diferenciales para el agua, el uso, el privilegio de ciertos usos del agua, de la misma manera que sucedió en el siglo XIX, está sucediendo ahora. Digamos, la redefinición de cuáles son los usos relevantes para el agua. Se decidió que la economía huarpe era una economía que no servía y que tenía que ser dejada de lado para el avance y el progreso y andar a saber cuántas otras cosas más. Y en este momento el verso es más o menos lo mismo. Digamos, Mendoza va a avanzar y va a progresar con la minería y vamos a ser ricos y va a haber mejores puestos de trabajo. Mentira, mentira, porque los convenios de hecho dejan beneficios miserables para la provincia y lo que van a dejar es una zona de sacrificio, es destrucción, agua contaminada, como de hecho ha sucedido en San Juan, como de hecho está sucediendo en Catamarca. Digamos. Hay un investigador catamarqueño, cuyo nombre acabo de recordar, que es Horacio Machado Arauz. Horacio es una persona que viene trabajando sobre este asunto de la conversión de, del salar del hombre muerto en Atacama de la Sierra en una zona de sacrificio, de uso del agua, de aguas que son de cuencas endorreicas, que tienen un origen, digamos, de depósitos de agua que son el producto de la acumulación de siglos. Están destruyendo eso para sacar litio. Y el litio no beneficia a las comunidades, beneficia a las compañías transnacionales que convierten el litio en mercancía. Es decir, yo lo que creo es que, por eso insisto en esa idea luxemburgiana, que el capitalismo en los momentos de crisis es predatorio.
Entonces lo que hacen es destruir todo lo que tocan y en las provincias en las cuales Ecuador administra el agua, va a suceder, eh, como sucedió en Cochabamba, como está sucediendo en Casa, digamos, guerras del agua, porque el agua se va a convertir en una mercancía muy escasa, sobre todo donde tenemos poquita y donde hay abundancia de agua, verán ellos para qué la quieren usar y privatizar. Mm. Entonces creo que, a ver, Argentina es un objetivo muy interesante porque tiene el acuífero guaraní acá. Es así de simple. Si no despertamos, Berta Cáceres, una activista feminista lenca, hondureña, decía, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Y creo que realmente hay que despertar. La defensa de la naturaleza es defensa de nuestra vida y defensa de la vida de los que vienen y las que vienen. Sinceramente creo que nos estamos empobreciendo como humanidad creyendo que todo se mercantiliza, todo se compra, todo se vende. Yo creo que no es, que no debe ser así. Que el cuidado de los bienes comunes, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los seres humanos y su defensa, digamos, defender a los niños, las niñas de la guerra, es un asunto muy fundamental. Lo que está pasando en Gaza no es una excepción en este momento. Entonces, me parece que hay mucho para pensar, me parece que hay mucho para discutir y que en Ecuador realmente es un peligro para todos nosotros y todas nosotras porque es una empresa que busca convertir el agua en mercancía. Eso no puede ser bueno para nadie, salvo Ujú. para ellos, claro. Bueno, gracias Alejandra. Antes de que te tengas que retirar, me gustaría eh, tratar de hacer un balance del resultado electoral que nos ha sorprendido. Yo todavía no tengo explicaciones. Ha sido como un trauma y ahora va a venir el proceso de elaboración. Ya nos van a hablar Walter y Claudio sobre esto, pero me gustaría tomar un análisis que hizo Franco de Ledone, que es argentino, que trabaja en la Universidad de Berlín, sobre el resultado de las elecciones. Es uno de los primeros balances que escucho, bueno, con algunas puntas que podrían llegar a servir como para ver qué es lo que está pasando. Él, por un lado, dice que este resultado del 40% de los votos de la Libertad Avanza, que le da abre la posibilidad de que se apliquen con el aval del Congreso la reforma laboral, la reforma previsional, con un retroceso de más de 100 años en nuestro país. Él dice que hubo, por un lado, miedo al colapso económico. Todo esto trabajado desde la Libertad Avanza, desde los medios de comunicación, ¿no? Y también, por otro lado, voy a mezclar alguna otra opinión, que este apoyo de Estados Unidos, si ganaba las elecciones, podía llegar a evitar este miedo al colapso económico, que este es un hecho que está muy internalizado en los argentinos, porque hemos sufrido muchos colapsos económicos, el último en el 2001, en el 89 con anterioridad, el Rodrigazo con anterioridad, bueno. Eso por un lado, como una posible análisis de causa. Otro es el antiperonismo histórico, que hace 3 años que se está reflotando todo el tema del antiperonismo, del kirchnerismo, cuando desde mi punto de vista ya no hay ni kirchnerismo ni peronismo. Murió con Perón y con Kirchner, pero bueno, ellos lo siguen reflotando como el antiperonismo, que es el núcleo duro histórico y esto de la polarización, la libertad o el peronismo. Y después otro tema que él analiza y que le parece
que habría que seguir desarrollando es que estamos en una sociedad cada vez más individualizada, donde la narrativa del esfuerzo personal ha reemplazado la solidaridad colectiva. Esto que se construyó también durante estos últimos tiempos, aquí sí entramos en el terreno de la subjetividad, en el terreno de la psicología individual, cómo las personas se las tienen que arreglar solas. Si sos pobre es porque fracasaste, porque no te esforzás lo suficiente. El microemprendedor que se va a salvar solo haciendo su propio negocito. Bueno, toda esta idea de la persona sola, contrapuesta, por supuesto, a la idea de comunidad, de que las personas se desarrollan en comunidad y en colectividad, ha invadido nuestra subjetividad, la ha transformado de alguna manera la subjetividad. Entonces él pone como causa importante, digamos, esta construcción de que nos tenemos que salvar solos, ¿no? Y que el esfuerzo personal es el que reemplaza cualquier otra cosa colectiva. Y yo voy a tomar, porque siempre tomamos a veces con Marta, cosas que escuchamos en la calle, que por ahí uno se queda asombrado, pero bueno, es como piensa la gente. A mí me cuesta mucho. Franco habla también de lo que es la metodología, la empatía metodológica, es decir, que uno tiene que tratar de ponerse en la cabeza de la gente que toma estas decisiones de voto o los más militantes que son partidarios de estos partidos de extrema derecha o de derecha radical, le dice Franco de Ledone. Yo escuché lo siguiente, colectivero con otro sentadito ahí en el colectivo, quejándose de que la plata no les alcanza, que tienen que trabajar 12 horas, que antes por lo menos se podía ahorrar, y uno podía avanzar y demás. Y el señor colectivero dijo, textuales palabras, estamos mal, pero tengo fe que todo va a mejorar. A ver, yo me pregunto, porque es una variante psicológica fuerte, ¿hasta dónde dura la esperanza? Digo, porque hay mucha gente que piensa esto, ¿no? Están desde ya los que te dicen, hicieron cosas buenas, hicieron cosas malas y solo votaron. Cuando le preguntas qué cosas buenas hicieron, no saben ni qué responder, ¿no? Pero esto, tengo fe en que va a mejorar. Estamos muy mal. Estamos en un colapso económico, pero esto va a mejorar, ¿no? Es muy intrincado encontrar causas a la situación, al apoyo al fascismo. Es muy intrincado encontrar causas. Yo en primer momento, lo primero que se me ocurrió, no encuentro ni causas psicológicas ni políticas, únicamente la estupidez. Pero bueno, ahora vamos a tratar de indagar un poquito más a ver si podemos encontrar algún tipo de causa, porque bueno, ya esto es el colmo de apoyar a los propios verdugos, ¿no? Lo que está sucediendo acá, que por supuesto es parte de un fenómeno internacional. Cuando Franco dice la epidemia ultra, se refiere a la epidemia de la ultraderecha que empezó a surgir a partir de la crisis del 2008, con representantes en todos los países, obviamente Trump, que ganó las elecciones, Meloni, que ganó las elecciones, Milei, que ganó las elecciones. ¿Qué causas podés, qué balance haces, Ale, de estas elecciones y de este ascenso directo catapultado al poder de la extrema derecha en Argentina? Yo creo que hay una inflexión en la historia argentina que muchas veces pasamos por alto, y esa inflexión es la crisis económica de 1975 y el golpe militar de 1976. El golpe, digamos, hay un trabajo de Perry Anderson, donde Anderson dice que lo que la dictadura produjo fue un doble efecto.
un efecto de destrucción de las relaciones sociales y económicas previamente existentes y la terrorización subjetiva, ¿no? La dictadura fue también un momento de sálvese quien pueda. Creo que esa destrucción de solidaridades generó una base de descomunalización muy importante. Creo que las reformas neoliberales acentuaron eso, la pérdida de toda protección social, otra vez lanzar a los sujetos a la individualización y culpar a los sujetos. Esta fue una táctica expresa del neoliberalismo, culpar a los sujetos de su empobrecimiento. Si sos pobre porque sos vago. Después sobre eso se construyó la idea del planero, ¿no? Del choriplanero, que nos incluyó a los investigadores de CONICET también. O sea, se hablaba de choricet. Entonces, a mí me parece que el proceso histórico de individualización de los sujetos, que es un proceso de larga duración, digamos, tiene momentos de condensación. La historia no es lineal. Hay momentos de condensación y yo creo que un momento de condensación fue la pandemia. La pandemia condujo al aislamiento, a la individualización extrema, al miedo al otro, el otro como peligroso, contagioso. Eso destruye las relaciones de solidaridad. Además, durante la pandemia se produjo una concentración extrema del capital y un aumento brutal de las desigualdades. Entonces yo creo que, a ver, Marx dice en la ideología alemana una cosa que a mí siempre me resuena, que es, si el mundo se ve invertido es porque está invertido. Y sí hay procesos materiales de empobrecimiento simbólico, de empobrecimiento real, se empobrece la capacidad de pensar políticamente. La gente no tiene tiempo para pensar en la política. Gracias que tiene tiempo porque cuando se trabaja más de 12 horas, 14 horas, 16 horas diarias, es lo que trabajamos. O sea, yo estoy trabajando ahora más que cuando era joven. O sea, es un horror. Entonces no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para construir comunidad, no hay tiempo para la politización. Entonces yo lo que creo es que este proceso de plataformización y de digitalización de la vida lleva al aislamiento, lleva además a una especie de solipsismo, yo me vi contigo, que rompe los lazos comunitarios, y además de eso creo que lleva a un proceso de racionalización extrema. Es decir, algo me va a salvar, la magia me va a salvar. Entonces creo que no hay que tener desprecio por las subjetividades, creo que hay que pensar en los afectos, no solamente como un problema individual. Los afectos no son solo individuales, son políticos, son sociales. Y los afectos fundamentales en este momento en la Argentina son el odio al otro y el miedo. Entonces me parece que eso explica el resultado de las elecciones, que lamento muchísimo, digamos, pensar en estos términos. Yo esperaba que los resultados nacionales fueran mejores. No esperaba que fueran grandes resultados, pero esperaba que fueran un poquito mejores. Pero en Mendoza es clarísimo. El tipo al día siguiente de la represión feroz que se desató en la legislatura, que fue convertida en un centro ilegal de detención, salió a decir que la culpa era de los manifestantes. Sí, en Mendoza la gente lo votó, lamentablemente, digamos. Sí, yo entiendo el miedo, el odio, pero también entiendo que hay responsabilidad política por lo que está sucediendo y me parece que hay que trabajar mucho, que hay que trabajar arduamente, que hay que trabajar en la reconstrucción de las relaciones sociales y que hay que seguir apostando a la educación, que es la única herramienta que tenemos para mejorar un poquito las cosas. Bueno, Eso es. te agradecemos mucho tu participación. Bueno, ha sido un lujo tenerte y lo que nos estás ayudando a reflexionar junto con la audiencia
colectivamente. Quisiera saludarla yo también, Alejandra, y pedirle disculpas que cambié el nombre. No sé de dónde es a Cecilia. Debe ser por el apellido que me sonó a Cecilia, Siriza. Muchas gracias. Me uno a Liliana. Muchas gracias. Por hoy, bueno, espero que sirva para algo, que sea de alguna utilidad lo que he dicho y que podamos seguir construyendo solidaridades, empatías, aceptos políticos que son muy importantes en este momento. Muchas Ujú. gracias. Bueno, un cariño grande. Walter, ¿querés? Y ahora los escuchamos a Walter y a Claudio con balance de las elecciones. ¿Querés? Escuchamos a vos, a ver. Por lo menos el balance político. ¿Qué tal, compañeros? Sí, mira, tenemos que arrancar por lo siguiente. Todo el mundo descartaba una derrota de Milei el domingo. Cuando digo todo el mundo, hablo de los analistas políticos, no solamente por ahí de la gente común, sino de grandes organismos. Sí, el mismo Trump descartaba una derrota, Financial Times, Wall Street Journal, eh, digamos, acá también grandes analistas políticos, ¿no? Porque pensemos que hasta hace menos de un mes, el 7 de septiembre, el gobierno perdió y tenía que remontar casi 1,5 millones de votos. Y el gobierno, desde el 7 de septiembre, de esa derrota hasta el día de las elecciones, no había pegado una. Es decir, el escándalo de Esper, las relaciones con el narcotráfico, todo seguía, bueno, las corridas cambiarias, el dólar blue que se disparaba, el segundo rescate en el medio. Es decir, no había un elemento que vos podés decir, bueno, el gobierno está repuntando, el gobierno está haciendo buena letra, la economía está, bueno, floreciendo y puede ser que por ese lado. Entonces, por lo tanto, era obvio que, por eso digo, todo el mundo descartaba una derrota del gobierno. Incluso el propio gobierno descartaba una derrota. Por eso, su mejor pronóstico era jugar para ver si podía achicar los márgenes de esa derrota. Sin embargo, lo que ocurrió fue un triunfo. ¿Cuáles son las causas? Miren, primero lo que hay que decir es que los cambios bruscos en política son siempre síntoma de enormes crisis. Estos cambios bruscos no los estamos viendo nuevos, no son nuevos. No sé si ustedes recuerdan el Brexit en Inglaterra, con la votación, si separarnos o no de la Unión Europea, y que todo el mundo descontaba que iba a ganar el no Brexit, es decir, el no separarse de la Unión Europea, y contrariamente contra todo pronóstico ganó el Brexit. Yo recuerdo también una votación en octubre del 2016 en Colombia, con un proceso de paz que había propuesto el presidente, y el presidente puso plebiscito, ahora no me acuerdo el nombre del presidente, puso en plebiscito y ganó el no. Y todo el mundo descontaba, es decir, ¿quién va a votar en contra del proceso de paz y más si se trata en Colombia? ¿Qué quiero decir con esto? No es la primera vez que vivimos resultados que son completamente distintos a lo que todo el mundo analiza y espera. Por eso digo que está claro que estamos en un contexto de enorme crisis, no solo Argentina, sino mundial. Ahora bien, ¿cuáles fueron las causas? En parte una de las causas lo mencionaste vos, Lili, cuando mencionaste al periodista. Yo ahí coincido con la primera parte de ese análisis, de que finalmente ganó el miedo al día lunes. Es decir, porque eso era la sensación que todo el mundo tenía. Bueno, el lunes se dispara el dólar, se dispara la inflación, el gobierno no tiene ningún dólar, se cancela la ayuda de Donald Trump y esto explota por el aire. Entonces, hasta cierto punto, la idea de que ganó el miedo al día lunes, por poner un nombre, es decir, lo que va a pasar después,
a la crisis que se iba a detonar, que también todo el mundo descartaba, que también, dicho sea de paso, todo el mundo descartaba una crisis de ese tipo. El recuerdo de las crisis del 2001, bueno, crisis como el 89 que hemos vivido, finalmente ha predominado en una parte del electorado. Miren, todos los fenómenos políticos siempre tienen muchas causas, siempre tienen muchas causas. Por ejemplo, creo que escuché a Pagni decir que una parte del electorado más conservador se movilizó. O sea, no había ido a votar el 7 de septiembre, pero ahora, digamos, el voto más gorilaje, si se quiere, se movilizó frente a la posibilidad de que vuelva el peronismo. Otro análisis que escuché que para mí es correcto, eh, es que los intendentes no jugaron. Entonces, si no, ¿cómo explicás vos que hasta hace 45 días atrás ganaste en la provincia de Buenos Aires y ahora perdés la provincia de Buenos Aires? Bueno, está claro que jugó la interna también peronista, en donde los intendentes no se sienten representados por la fracción de Grabois, Cristina Kirchner, Tayana. Eh, Siempre hay una multiplicidad de causas, pero me parece que en la multiplicidad de causas tenemos que ver, bueno, cuál es la más importante o cuáles son las de más peso. Y en este sentido, me parece que la de más peso fue el miedo a lo que va a pasar después. ¿Me entendés? Es decir, esto de que, bueno, todo esto explota y acá tenemos un 2001. Frente a eso y decirle, bueno, vamos a darle una oportunidad más a este tipo que viene con una ayuda de 40.000 millones de dólares, que es la ayuda que prometió Trump. Acá también el miedo que metió Trump también tuvo su efecto. Si Milei no gana, la ayuda se congela, y si la ayuda se congela, esto vuela por el aire. Eso también surtió su efecto. Eh, Creo que dentro de las causas que podríamos mencionar, esta ha sido la causa eh, de mayor peso, el que mayor peso, digamos, ha tenido en la sociedad. Después, creo que también muchas veces, y esto lo hemos analizado varias veces, y yo recuerdo haberlo dicho en más de una oportunidad, no siempre se trata de la fortaleza de quien gana, sino de la debilidad de quien compite. Entonces, en este punto, la primera oposición, la que aparte tiene más recursos y etcétera, que es el peronismo, no ofrecía absolutamente nada. Es decir, su campaña era poner un freno a Milei, cuando en realidad fue el gran responsable de que Milei sacara las votaciones. Ahí están los diputados de Catamarca, los diputados de Salta, los diputados de Tucumán, por mencionar un solo ejemplo, diputados por el peronismo que han colaborado con el gobierno de Milei y han hecho una campaña totalmente vaciada. Creo que esto también es importante por lo siguiente. Eh, Esta fue una campaña grotesca de intervención de fuerzas extranjeras de manera grotesca. Besen, Trump, el JP Morgan, metiéndose directamente en las elecciones argentinas. Digo, para hacer un poco de historia, en otras épocas hubiéramos dicho Braden o Perón, ¿me entendés? Eh, y acá no hemos visto por parte de la principal fuerza opositora y por lo tanto que le cabe una responsabilidad, no ha dicho absolutamente nada, no ha ofrecido ninguna alternativa frente al acuerdo de Besen-Trump. ¿Se entiende? No ha ofrecido ninguna alternativa porque ellos coinciden hasta cierto punto con esa salida. Entonces no siempre se trata de la fortaleza del oficialismo que gana, sino que del otro lado no tiene una alternativa. Se encuentra con una campaña totalmente vaciada de contenido. Bueno, este más o menos ha sido un resumen de lo que yo pienso, como un análisis de lo que ocurrió. Yo insisto, causas hay muchas, pero uno tiene que jerarquizar las causas. Y creo que el miedo al día lunes, por poner un nombre, así, el miedo al estallido, a lo que va a pasar, ha sido como la causa que pesa más, que ha pesado más el día domingo sobre los argentinos. Mm. Walter, y otra pregunta con respecto a la
injerencia de Estados Unidos en nuestro territorio? ¿Qué es lo que se viene? Aparte de toda Bueno, esta injerencia política que orientó directamente las elecciones o, bueno, intervino directamente en nuestros temas internos. En cuanto a lo económico, ¿qué quieren? sí, primero todos estamos caracterizando que se viene, digamos, estamos en presencia de un nuevo pacto neocolonial. Podemos cambiarle el nombre, neocolonia, colonia, podemos cambiar un poco el nombre, pero está claro que estamos ante una colonización de la Argentina. Porque la ayuda, y la vamos a poner entre comillas, y ahora voy a explicar por qué ponemos entre comillas, no solamente viene con altísimas tasas de interés en dólares, creo que es un 15% la devolución de estos famosos préstamos, lo cual es altísimo, es impagable, sino que también viene con la entrega de los recursos estratégicos de la Argentina, para mencionar Vaca Muerta y el litio. Y obviamente viene con todo, digamos, una obligación por parte de Argentina de romper cualquier lazo que tenga o compromiso con China y su alineación con Estados Unidos. Más bases militares, etcétera. Es decir, esta ayuda no es gratis, sino que viene con la promesa de atar a Argentina de pies y manos. Y digo ayuda entre comillas, porque todo el mundo sabe que en realidad la idea de Trump es rescatar a tres fondos de inversión que durante todo este tiempo le compraron a Caputo los títulos de deuda en pesos. Los tres fondos de inversión son BlackRock, Pinco y Fidelity, que están desarmando sus posiciones en pesos y están volviendo al dólar. Entonces, la ayuda de la Argentina no es ninguna ayuda para la Argentina, sino que es darle tiempo a los fondos de inversión a que desarmen sus títulos, sus bonos en peso que en su momento le compraron a, a Caputo. Eh, entonces, por eso también estamos diciendo de que esto es un pacto, digamos, colonial que ata a la Argentina de pies y manos. Esto es la continuación del famoso carry trade o bicicleta financiera, ¿sí? Insisto otra vez con esto, hasta darle tiempo a que estos fondos de inversión desarmen sus posiciones en pesos. Porque Donald Trump insiste en que los dólares tienen que ser genuinos. Y por dólares genuinos quiere decir dólares que ingresen por la exportación. Por lo tanto, en algún momento él tendrá que devaluar. Por ahora ha alejado el espectro de la devaluación por unos meses, pero en algún momento tendrá que devaluar y tendrá que cumplir con sus promesas que, digamos, ya lo ha anunciado el día de ayer, Adorni, de reforma laboral, la reforma tributaria, y yo no sé si Adorni cometió un error o qué, pero si ustedes escuchan bien esa conferencia de prensa que hizo Adorni, también habló de reforma del Código Penal, que no sé qué tiene que ver con la reforma laboral, pero se ve que vienen con una ofensiva bastante grande. Y bajar la edad de inimputabilidad para los niños, me comentaban, no sé si será así, a los 13 años. Esto es para los votantes autoritarios, ¿viste? Está dirigido para ellos, ¿no? Con todo el tema de la seguridad y demás. Y también Walter, debe haber algo antihuelga, antimarcha, antiprotesta, endurecer las penas, porque ellos prevén movilizaciones por esto. cuando hablan de proteger la propiedad, es evitar la toma de fábricas. Esto que Trump dijo, América Latina está en la mira, me hace acordar a la Guerra Fría, ¿viste? América para Estados Unidos y el este para la Unión Soviética. Pero está enmarcado no solo la Argentina, lo que pasa es que acá se les hace fácil, allanado el camino, pero en Venezuela Bueno, muy bien están que hayas mencionado. movilizados y en Brasil dicen, no sé si es así, que Trump fogoneó
al bolsonarista prefeito intendente de Río de Janeiro para la masacre de 130 personas en las favelas. O sea, es de conjunto esto. ¿Qué quieren? ¿América Latina como colonia de nuevo? Sí. Sí, la camarilla de Trump está operando fuertemente sobre América Latina. Qué bueno que me hayas mencionado Venezuela, porque lo de Venezuela es gravísimo. Ahí tuvo una flota de la Armada de Estados Unidos frente al Mar del Caribe, frente a las costas venezolanas, y todo indica que estamos a un paso de que esto, digamos, escale a niveles impensados. De hecho, ya hay muertos que el gobierno dice que eran supuestos narcotraficantes, hay que ponerlo entre comillas, porque seguramente se tratará de ciudadanos venezolanos, pero está claro que Trump no quiere ningún tipo de negociación con Maduro, sino que quiere directamente un cambio de régimen. Es decir, Trump quiere poner un trampista en Venezuela. Sí, Entonces, está claro que viene con todo el tipo. le molesta muchísimo. Si se lo pudieran. Exacto, quiere reconfigurar el mapa de América Latina, el mapa político de América Latina, exactamente. Quiere que se llene de Mileis, Bolsonaros y aliados. De eso no hay ninguna duda. Bueno, gracias, Walter. Claudio, escuchamos tu balance, por ahí nos podés aportar más temas económicos. A mí me queda otra preguntita, no sé si Bueno, vieron que anunciaron, no sé cuán cierto será esto, que quieren poner un centro de inteligencia artificial en la Patagonia que consume mucha agua. También está el tema del agua acá. No sé si eso está confirmado, si es un no, es- proyecto. no está confirmado. Mm, No está confirmado y hay bastantes dudas. Algunos analistas dicen que no está confirmado. mm. En cuanto a las elecciones, coincido con Walter, es muy, muy claro. Le quería decir también que una parte de del padrón, la mitad del padrón, no votó y superaron en votos a los votantes, tanto la parte que no fue a votar como los votos en blanco más los votos anulados. Todos ellos constituyen una cantidad bastante grande de votos. Podemos decir que fueron, le puedo decir acá, unos 13 millones, 14 millones de votos, más o menos, 13 millones y medio de votos del padrón que no fue a votar. Los electores no fueron a votar o votaron en blanco o anularon sus votos. Y por otro lado, tanto la alianza más los votos más el PRO conquistaron el 40,65% y sacó 3.700.000 votos menos que en el 2023. O sea, y otros partidos también tuvieron una debacle muy grande en votos. O sea, la gente estaba decepcionada con el voto, votaron porque tenía miedo. Como dice Walter, votaron porque le dicen, estoy mal, pero si no voto la libertad, voy a estar peor porque entonces no va a haber la ayuda norteamericana que podría sacarme o aliviarme o no empeorar la situación. Y como dice también Walter y como dice esta chica Alejandra, la gente no tiene tiempo tanto para estar tomándole el pulso, viendo cómo es la situación. En las elecciones se vota muy conservadoramente, como en todos lados, ¿no? Uno es conservador desde el punto de vista de conservar las cosas. Uno vota por miedo, vota por una serie de cosas, como dice Walter. Por último, yo quería decir que la única fuerza que sumó más votos que en elecciones anteriores
fue el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, que es producto de las luchas y del avance de un sector de vanguardia, de los sectores de vanguardia en las luchas, que también están tomando posición política. Entonces, por eso tuvo el FITU 900.000 votos. Eso también es un triunfo desde el punto de vista de que empieza a manifestarse, es la tercera fuerza en Capital Federal frente a la polarización terrible que hubo y se nacionalizó las elecciones. Frente a la nacionalización, se dice, es algo nacional, las elecciones, el planteo, y por otro lado, la polarización llevó a que las dos primeras fuerzas, tanto el peronismo como la Libertad Avanza, absorbieron la mayor cantidad de votos de los que votaron. Pero alrededor del padrón, menos del 25% sacó la Libertad Avanza, y del padrón apenas un poco más del 20% sacó el peronismo. Por eso estamos hablando del 50% de los votos. En el Gran Buenos Aires también, donde está todo el cordón, el Gran Buenos Aires, todos los sectores más castigados del país, más castigados de los trabajadores, podemos decir que la tercera fuerza fue también el FITU. Y el peronismo expresó su miedo al FITU a través de Grabois, que enseguida se dio cuenta que la alternativa política por izquierda puede tomar mucha fuerza. Y salió a decir Grabois, no tienen vocación de poder, justamente del FITU, porque se dio cuenta que es una fuerza que puede llegar a crecer y tener competencia por el poder, no a través de los votos, sino a través de las movilizaciones. El peronismo tuvo una debacle justamente por eso, por lo que dice Walter, por los intendentes, porque la gente tuvo miedo, por la influencia del imperialismo que hizo de todo para poner miedo a la gente, por la Libertad Avanza que moderó un poquito el presidente su vocabulario, ¿eh? Coincido con Walter en eso. Pero también se da una alternativa. Y esto que estoy diciendo y que yo coincido con Walter, no es la estupidez de los trabajadores, es justamente su atraso. Es atraso. Es gente, los trabajadores, los votantes son gente muy valiosa y que sus vanguardias están votando una salida de izquierda. Ese es lo que yo estoy viendo. Y la otra cuestión es que el FITU, con sus miles de militantes, puede ir tomando el pulso a lo que está pasando en la gente. Esta conclusión que llevó Walter, que muchas yo coincido, coinciden los compañeros y era resultante, esas conclusiones, de lo que cada uno de los militantes políticos de la izquierda socialista, del PTS, del MST, del PO, sienten en la gente. No es un análisis individual, bueno, a mí me pasó que yo fui a tal lugar y tal otro, escuché a tal persona, sino que es un análisis de los miles de diálogos que han tenido militantes antes, durante y después de las elecciones.
Y esa conclusión que sacó Walters justamente de lo que le pasa a la gente es así, es así. Y y con respecto a Grabois, se dijo, el FITU no tiene vocación de poder, no tiene gestión, no les interesa el poder, son nada más que un grupo y se enojó contra el FITU. Justamente expresa que el peronismo no tiene como enemigo tanto la libertad avanza, sino que tiene como enemigo, sí, una fuerza que puede luchar por el poder y luchar por las movilizaciones, porque la primera expresión que se escuchó de los candidatos es: vamos a seguir apoyando las luchas. Bueno, y con respecto a la economía, sí, aquí se va a profundizar el intento del gobierno y se van a profundizar las luchas contra los intentos de los gobiernos. Acuérdense que este muchacho que ganó las elecciones, un tal Macri, después se enfrentó con los trabajadores por el cambio de la ley previsional, que fue derrotada y solamente pudieron imponer algunos de los puntos de la ley. Eso demuestra que si bien hay intenciones y de sometimiento y de lo que está haciendo, la situación se va a dirimir entre las fuerzas y en las luchas de clase en la Argentina. O sea, tenemos que hablar mucho de lo que quieren de los planes, pero hablar mucho de lo que está sucediendo en la sociedad y entre los trabajadores. Eh, la fuerza de la gente puede ser que tire abajo los planes o que el gobierno pueda imponer los planes. Yo voy a estar del lado de tirar abajo los planes y todos nosotros. Vamos a hacer un enorme esfuerzo junto con la gente por sus luchas. Y vamos a ver, porque Meloni en Italia, por solamente lo de Palestina, tuvo dos huelgas generales y cierre de los puertos para mandar a Israel. Y es una de derecha. Y en Francia cayeron dos ministros por la movilización y son países ricos. Entonces, justamente lo que nosotros tenemos que ver, y en Estados Unidos, 7 millones de trabajadores y de la gente en 2.500 ciudades, ¿no? Sí, 2.500 ciudades salieron a la calle contra Trump y su intención de ser con la posición, no King Trump. Y los demócratas pudieron tener una respuesta tan masiva porque la gente quiere salir y quiere luchar. Si no, no hubiera salido nada. Sé que vamos a ver. El endeudamiento es terrible. Y los swap, que vamos a aclarar un poquito. El swap es que intercambian monedas, pesos por dólares. Los dólares van a ser utilizados por Argentina en devolver de dólares, o sea, venderle los dólares a los que, como dice Walter, desarman sus posiciones. Quiere decir que los fondos comunes de inversión, los fondos de inversión extranjeros que han comprado títulos, se los da a la Argentina o los vende por peso y con esos pesos le compra dólares. Y los dólares provienen del swap. Ahora bien, una vez que el Estado usa los dólares del swap, se transforma en un préstamo en dólares que debe la Argentina. ¿Es así, Walter? ¿Estamos de acuerdo? Entonces están transformando deuda en pesos en deuda en dólares con el exterior, con el Estado norteamericano. Y al mismo tiempo es un aumento de la riqueza de los tenedores de bonos.
porque están cobrando una tasa de interés altísima en los bonos que están cambiando, porque ellos compraron los bonos a 50 pesos y los van a devolver a 75, 80 pesos, porque cambia el precio del bono. Y eso es una ganancia que después la transforma en dólares comprándoles dólares al Estado argentino. Usted compra un bono del Estado argentino. Como está tan mal el Estado argentino, en vez de pagar el 100% de los bonos, le pagó el 50 pesos, la mitad, o 60 pesos. Ahora, como hay un préstamo, etcétera, etcétera, se recotizaron los bonos, subió su precio. El precio del bono es 100 siempre, nominal. Entonces, el bonista va y vende el bono a 75, 80 pesos y ganó mucha plata. Tiene peso. Y entonces va y compra los dólares que está que no se mueven, que están un tipo de cambio que me lo van a mantener por un tiempo, como dice Walter. Y entonces, lo que era un swap en pesos se transforma esos dólares en una deuda con Norteamérica en dólares. Ese es el negocio. He tenido la capacidad de explicarlo muy mal. Bueno, gracias, Claudio. Clelia, no sé si querés comentar algo, preguntarle algo a los caballeros del equipo y si no, ya vamos cerrando. Sí, Bueno, Ahí Clelia, te ¿se me escuchamos. escucha bien? Sí, se perfecto. escucha bien, sí. Bien, me alegro, porque aquí bajó el sonido y no sé por qué. Bien, miren que yo me acerco a estas cosas de manera poco menos que instintiva, porque no tengo los elementos ni políticos ni económicos que tienen ustedes. La verdad que me ayudan muchísimo para entender. Pero hay un aspecto que así, en una evaluación personal, eh, ust- eh, he observado yo. Y esto nos liga al resto del mundo, digamos. He escuchado este razonamiento y además lo he escuchado por medios de comunicación. Estamos dentro de la civilización occidental, defendamos la civilización occidental. De manera que hay gente que también he escuchado que me ha dicho, yo sé muy bien dónde estoy plantada de este lado, no del lado de estos monstruos que nos pintan siempre, y aquí agrego palabras con mucho peso, aunque encierren vacío, que son narcotraficantes, Al-Qaeda, Hezbollah, los terroristas mundiales que están del otro lado. Esto se está escuchando, estas palabras que estoy diciendo, en contextos muy variados, hablando de Latinoamérica, que va a recibir ayuda, donde se está luchando también contra estas cosas horribles, lo pongo entre comillas todo, ¿eh? De manera que se hunden barcos en aguas latinoamericanas, se mata a 37 personas, que es las que comunicaron, porque son supuestos, porque ponen así, supuestos narcotraficantes. Se produce en Brasil el otro día, esto que mencionó Claudio, una masacre de gente. Yo en cuanto escuché, se han capturado armas de guerra en manos de narcotraficantes, de narcoterrorismo, que atacan a la sociedad. Murieron 4 agentes, una pena que murieron 4 agentes, y luego dicen, y 90 y tantos personas. Yo pensé inmediatamente, aquí me están vendiendo pescado podrido, 90 y tantas personas
que luego resultaron más de 130, comunes y corrientes y 4 agentes nada más, y resulta que los terroristas son los otros. ¿Pero qué no quieren vender? En fin, me parece que esto está ligado a un contexto mayor y se me ocurre que va a haber más represión, lamentablemente. ¿Qué me dicen ustedes? Esto de la defensa de Occidente es viejo en la extrema derecha, viene Sí, después de la Primera Guerra Mundial. sí, sí, Ahí ya se empezó, no me acuerdo ahora exactamente los autores, estaba buscando el libro y el autor, pero es un viejo argumento que luego tomó impulso con el nazismo, y que bueno, que ahora pero se sí, retoma nuevamente la defensa de Occidente frente a los musulmanes, bueno, cualquier cosa. Del otro lado puede estar cualquier enemigo, pero se presenta como la defensa de Occidente. El viejo... mira, Liliana, no hace mucho, bueno, sí, hace un par de años, leí un libro de Hilaire Belloc, un autor muy famoso dentro del catolicismo francés, que relató toda la primera cruzada, la que recuperó Jerusalén por unos años, por 100 años, después la tuvieron que dejar, la ganó Saladino. Fue una masacre espantosa, lo que hicieron los cruzados en Jerusalén es algo horrible. Son los que decían que luchaban con la sangre que les tapaba el tobillo de todos los que habían matado. Sin embargo, Hilaire Belloc acaba ese libro, que es del año 1937, era la edición, augurando un enfrentamiento entre Occidente y los musulmanes, no todo el Oriente, él habla de los musulmanes ahí. Me llamó mucho la atención que dijera eso y lo recordé estos días en que se renueva esto que vos estás diciendo y que yo lo estoy escuchando ya, ¿no? Entonces, alineémonos en el lugar que nos corresponde, que es con el gran hermano mayor en el norte y nosotros protegidos, defendidos de los monstruos del otro lado. Eh, Me da la impresión de que es algo así lo que quieren vender. Ujú. Bueno, ¿Estoy muy lo vienen equivocada? vendiendo hace años. Lo que pasa que, bueno, hay momentos, digamos, en que emerge nuevamente el argumento, pero es viejo. Bueno, no sé si les parece que vamos cerrando, si alguna síntesis muy breve más, Claudio Walter, y ya nos vamos despidiendo. Sí, mira, el triunfo de Milei implica un enorme desafío para la clase obrera, porque implica que va a continuar la recesión, una recesión que está dejando un tendal de despidos y suspensiones, más esta ofensiva de la reforma laboral. No queda otro camino, porque está claro que la burocracia no va a mover un dedo, no va a mover un dedo en defensa de los trabajadores, y entonces tenemos que ver los activistas cómo armamos ese camino para desbordar, para que las bases desborden a esa burocracia sindical que va a estar totalmente paralizada. Algo de eso ya viene ocurriendo siempre, obviamente, de manera embriatoria, pero ayer en la docencia nos enteramos que Kicillof no iba a pagar el sueldo en tiempo y forma. Tenemos que cobrar el próximo viernes y quieren que cobremos el lunes, por un supuesto feriado bancario. Es decir, que en vez de cobrar antes, cobraríamos después. Obviamente que esto es una engañapichanga, como decía mi abuela, porque con el nivel tecnológico que existe hasta el día de hoy, si vos tenés voluntad política, hace que los docentes cobren antes del jueves feriado bancario y cobren el miércoles. Entonces dice, como el jueves hay feriado bancario, no tengo tiempo para depositar la plata el viernes. Entonces la deposito el lunes. ¿Me entendés? Entonces ya empezó la bronca en la docencia y empezaron a haber un montón de reuniones autoconvocadas.
Bueno, obviamente que el sindicato se guarda silencio, dice, tranquilo muchachos, ¿cuál es el problema si total cobramos? Ja. Entonces que te paguen cuando ellos quieren. La docencia no esperó y se está movilizando, eh, en algunos casos como el cuerpo de delegados en el subdebatir y en otros casos de manera autoconvocada. Creemos que ese es el camino. Hay que superar las burocracias y desenvolver una gran lucha contra este gobierno que, pese a su triunfo, no ha solucionado ninguno de sus grandes contradicciones. Ujú. Bueno, gracias, Walter. ¿Algún cierre, Claudio? Sí, es lo que dice Walter, muy bien. Hubo dos conflictos esta semana, no esperaron ni 48 horas después de las elecciones. Me enteré que hubo dos conflictos y además hubo elecciones en dos o tres sindicatos, entre ellos los ferroviarios, en el tren, en la Está terminando. Roca. ¿Cómo? Sí, no, y también en el Sarmiento. La burocracia retrocedió mucho, eh, y las listas de clasistas estuvieron muy fuertes, presentaron listas y obtuvieron muchos votos. Así que ahí empieza a haber toda una reacción y yo soy optimista, un optimismo que quiere decir, va a haber luchas, se va a dirimir en las calles muchas cosas, podemos ganar, podemos perder, pero estamos seguros que vamos a dar las luchas. Yo estoy en la izquierda socialista, en el FITU, y estoy también en una agrupación de jubilados que estamos ya en la Plaza de los Jubilados, que antes se llamaba Plaza Congreso. Hace mucho tiempo político se llamaba así. Son riquísimos. Estos se van en el día. Sí. A ver, Clelia, cerrá el micrófono. Nada más. Espera que Bueno, acá encontré el libro que es el basamento teórico de lo que fue luego toda la derecha, el nazismo y que ahora vuelve otra vez a reflotarse. Es La decadencia de Occidente. Es una obra en 2 volúmenes escrita por Oswald Spengler. Fue publicada entre 1918 y 1923. Y le contestaron con otro libro que se llamó caída, Decadencia y caída de casi todo el mundo, que era una parodia de ese libro. Le Ah, contestaron con un libro cómico. bueno. No voy a alcanzar. Bueno, bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo programa. Tendremos una invitada que va a traer Walter para hablar sobre la reconstrucción de Gaza, entre comillas. Agradecemos al equipo, agradecemos a Alejandra Ciriza de Mendoza, a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio y recordamos que el programa queda subido en Instagram la rueda medio W4C. Y agradecemos la suscripción, que es apretar y poner el dedito donde dice suscribirse.